Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe en Barcelona, España, y nos encontramos aquí un programa más defendiendo mi fe en Radio Eternidad. Estamos felices de tener un día más para compartir con ustedes la palabra del Señor. A lo largo de las semanas que ya llevamos trabajando este programa, los meses que hemos ido recorriendo, hemos traído contenido diferente en cuanto a la temática, en cuanto al enfoque y a la práctica de los distintos contenidos que hemos estado trabajando. Pero el tema central de todos es el Evangelio. Es cómo el Evangelio afecta a la vida del creyente en todas las esferas, en todas las áreas de su vida. Hemos podido ver la importancia del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Hemos podido ver las bases del mensaje del Evangelio, hemos podido ver los peligros de aquellos que tuercen el Evangelio, que perturban a la iglesia, retorciendo el Evangelio y trayendo un evangelio diferente, un falso evangelio, porque evangelio, según Pablo, solo hay uno. Incluso recibimos y vimos la alerta de Pablo advirtiendo que cualquiera que trajera un evangelio distinto, otro evangelio, quisiera cambiar el mensaje del evangelio, debía ser anatema. Pero no solo vimos los peligros de esos falsos evangelios, los peligros de esos falsos maestros, la estructura del verdadero evangelio, sino empezamos a ver cómo ese evangelio afecta a la vida de las personas. Hace no mucho vimos en uno de nuestros programas cómo el evangelio afectaba a la vida de los jóvenes, cómo era un joven transformado e impactado por el evangelio, y cómo a pesar de su juventud y de vivir en un tiempo en el que se considera que los jóvenes tienen que ser dados al pecado y a la carne, el evangelio alcanzaba a los jóvenes de manera que les hacía vivir una vida santa y digna del llamamiento que habían recibido en Cristo. En el día de hoy queremos también traer un mensaje práctico y que nos recuerda otra de las áreas de nuestra vida hasta donde el evangelio alcanza. Cuando el evangelio llega a la vida del pecador, cuando somos transformados por el poder del evangelio y empezamos a vivir el evangelio, ese evangelio lo vivimos en todas las áreas de nuestra vida, como personas individuales, en el trabajo, en familia, en la iglesia y en todos los ambientes en los cuales nos encontramos. Ese evangelio termina impactando nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestra forma de hablar, de actuar, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver la vida. Y en el día de hoy queremos hablar de cómo el evangelio es esencial para una de las áreas de nuestra vida más importantes, y es el matrimonio. Quiero que empecemos con una lectura y luego quiero que entendamos cómo el evangelio es necesario para el matrimonio y cómo luce un matrimonio impactado por el evangelio. Efesios capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 22, un texto extenso, pero que todo el mundo conoce, pero acompáñenme para que lo leamos por completo, para que sea bueno para nosotros en este tiempo de nuestro programa de hoy ver la importancia de las bases que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ofrece acerca del matrimonio cristiano. Y dice así, Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo.
Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido, que la mujer respete a su marido. Miren, cada vez que vamos a conferencias sobre familia, cada vez que vamos a conferencias donde se suele hablar de los roles del esposo, los roles de la esposa, el deber del marido, el deber de la mujer en el hogar cristiano, casi siempre pasamos por Efesios 5. A la mujer se le enseña que debe respetar a su marido, debe sujetarse a su marido porque él es cabeza de la mujer. Luego, a los hombres se les enseña que deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella, santificándolas por el lavamiento con la palabra de Dios para presentarlas ante Dios limpias y santas. Es decir, la mujer debe respetar a su esposo, debe ser esa ayuda idónea que lo acompaña, que lo ayuda, que colabora con que él pueda desarrollar sus labores de liderazgo, sus labores pastorales en el hogar. Ella es el apoyo que él necesita, la ayuda que él necesita y lo hace con respeto, lo hace honrándolo y lo hace amándolo y sometiéndose a él voluntariamente como se somete al Señor, en amor, en respeto, en honra. Pero por otro lado, el hombre también debe cumplir su responsabilidad. Él no va a ser un dictador autoritativo, él no va a ser un jefe malvado en el hogar, él no va a ser un dictador que simplemente da órdenes y exige con odio, con rabia, con malas palabras, con falta de atención, de cariño, de respeto, sino que él debe ser como Cristo en su relación con la iglesia. Debe amar a su esposa, debe sacrificarse por ella, esforzarse por ella, por cuidarla, por atenderla. Debe ser su proveedor, debe ser su protector, debe ser su pastor para guiarla, para ayudarla en su crecimiento en santidad, en su madurez espiritual. Y entonces tenemos ahí el rol del hombre y el rol de la mujer. Y ahora yo les pregunto, ¿querrían ese matrimonio, verdad? ¿Querrían el matrimonio en el que tuvieran ese esposo entregado al hogar, entregado al matrimonio, entregado a su esposa, que la ama, que la cuida, que la quiere atender, que la quiere servir, que le quiere proveer, la quiere ayudar en su crecimiento espiritual? Y por otro lado, ¿qué marido no querría esa mujer que se somete voluntariamente porque lo ama, que lo honra, que lo respeta, que se preocupa por él, por cuidarlo, por apoyarlo y por acompañarlo y ayudarlo para hacer esa ayuda idónea, para que él pueda cumplir su parte como líder del hogar, como cabeza del hogar, como pastor del hogar? Y tú dirás, ¿quién no quiere ese matrimonio? ¿Quién no quiere ese matrimonio? El problema es cuando nosotros le decimos a las personas que tenemos delante, mira, ese es el matrimonio que Dios quiere para nosotros. Ese es el hombre que tú debes ser, esa es la esposa que tú debes ser. Y entonces, si tú eres el esposo que debes ser y tú eres la esposa que debes ser, entonces los dos seréis el matrimonio que queréis y el matrimonio que anheláis y el matrimonio que Dios anhela para vosotros. La pregunta es, ¿por qué muchos no consiguen tener ese matrimonio? ¿Por qué muchos no consiguen vivir esa armonía y esa comunión en el matrimonio? ¿Por qué muchos no lo hacen? Porque no consiguen cumplir sus roles. ¿Por qué pasa esto? Hay un fundamento importante. Solo podemos cumplir los roles si hacemos lo que Pablo nos ha dicho previamente. Es decir, no podemos darle a las personas simplemente la lista de instrucciones de lo que deben hacer y olvidarnos de darles el motor para poder hacer eso.
Si yo te doy un coche con la estructura, hasta con las ruedas, con el volante, te doy las instrucciones de decir, mira, si pisas el embrague y luego metes la marcha primera y luego vas soltando el embrague y pisas el acelerador, el coche empezará a ir adelante y el volante podrás girar a la derecha, podrás girar a la izquierda. Si haces esto y aquello, podrás hacer esto y aquello. Y tú dirás, wow, ya puedo conducir. Pero ahí tú te vas a subir al coche, vas a meter primera y vas a darle ahí, a pisar el embrague, meter primera, vas a darle un poquito al acelerador y vas a decir, no, Juan Manuel, el coche no anda, el coche no funciona, el coche no avanza. ¿Por qué? Porque te falta una pieza que no te he dado. Te he dado el chasis, te he dado las ruedas, te he dado el volante, te he dado los pedales, te he dado los asientos, te he dado la estructura, las correas de distribución, no sé todo lo que lleve un coche, pero hay algo que no te he dado. ¿Y qué no te he dado? No te he dado el motor. Y sin el motor nada sirve. Sin el motor puedes saber la teoría, puedes saber los consejos, puedes saber lo que debes hacer, los pasos que debes seguir, pero sin el motor ese coche no va a ir a ningún lado. Para que un matrimonio funcione, para que un matrimonio se desarrolle conforme a la voluntad del Señor, para que un matrimonio pueda crecer sólido según la voluntad del Señor, para que un matrimonio pueda desempeñar cada uno sus roles y funciones que Dios ha determinado, necesitan el motor. Necesitan el motor, necesitan lo que Pablo ha dicho en el versículo 18. Antes de eso, Pablo ha dicho, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Para poder ser una esposa que es una buena ayuda idónea, para poder ser una esposa que puede ayudar a su esposo, ser una esposa que honra al Señor, ser la mujer de Proverbios, la mujer virtuosa que describe Salomón en uno de sus proverbios, esa mujer hacendosa, esa mujer virtuosa, esa mujer que vale más que el oro y que las perlas preciosas, esa mujer que un hombre es dichoso de tenerla a su lado, necesita ser una mujer llena del Espíritu Santo de Dios. Para poder ser un hombre que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, para echar fuera el egoísmo de nuestros corazones, incluso el autoritarismo, las malas palabras, las malas formas, para poder ser ese esposo proveedor, para poder ser ese esposo protector, ese esposo pastor, para poder ser el esposo que la ayuda, que la guía, que la cuida, que la acompaña, que le sirve como Cristo a la iglesia, que se entrega por ella como Cristo por la iglesia, que la alaba en la palabra, que la ayuda a crecer y madurar en la fe y en santidad. Para ser ese marido, debo ser lleno del Espíritu Santo. Debo ser lleno del Espíritu Santo. Pablo le está diciendo a las personas las cosas que deben hacer como esposo, como esposa. Pablo da instrucciones para la iglesia, para la familia, para los padres, para los hijos, para todo. Pero Pablo primero da el motor. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu, porque solo podréis vivir el rol del hombre bíblico en el Espíritu. Solo podréis vivir el rol de la esposa bíblica en el Espíritu. Solo podréis ser unos hijos bíblicos en el Espíritu. Solo podréis ser unos padres bíblicos en el Espíritu. Solo conseguiréis la unidad y la armonía en la iglesia local, en el cuerpo de Cristo, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podremos mantener a un buen esposo firme, constante en la fe? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser una mujer que se mantenga firme, siendo una esposa sabia, que edifica su casa y no una necia que la destruye con sus manos? Llena del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden ser unos hijos obedientes y que honran a sus padres en todo? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden ser unos buenos padres que instruyen a sus hijos en el temor del Señor, que no los provocan a ira, que los cuidan en el amor de Cristo? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos mantener la unidad de la iglesia, la armonía de la iglesia, mantenernos en una buena fe, en una buena doctrina en la iglesia? Llenos del Espíritu Santo. Pero ¿quién puede ser lleno del Espíritu Santo? Vamos un poquito más atrás. ¿Quién puede ser lleno del Espíritu Santo? ¿El mundano puede ser lleno del Espíritu Santo? ¿El impío puede ser lleno del Espíritu Santo? No. Capítulo 4, un capítulo anterior, el apóstol Pablo dice esto.
Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Solo los que han sido llamados por Dios, solo los que han sido escogidos por Dios, alcanzados por el Evangelio, pueden ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que en el momento que creímos el mensaje del Evangelio, el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos el mensaje del Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero una cosa es tener al Espíritu Santo, una cosa es haber sido sellados por el Espíritu Santo, y luego la instrucción que da Pablo de llenarnos más y más del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo venga en porciones, no es que el Espíritu Santo tengamos un poco del Espíritu y no todo el Espíritu. Se refiere a ser gobernados por el Espíritu, a someter nuestra vida al Espíritu Santo, a someter nuestra vida a la guianza y al gobierno del Espíritu Santo. Y luego, en otro programa hablaremos de cómo se hace eso. Vamos a dejar esto para el próximo. Miren, ya les adelanto, el próximo programa daremos unas indicaciones de cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo. Juan Manuel, me has dicho que debo ser lleno, pero ¿cómo lo hago? Lo hablaremos en el próximo programa. Pero solo los creyentes pueden ser llenos del Espíritu Santo. Solo los creyentes pueden someter su vida más y más a la dirección, a la guía y al gobierno del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el Evangelio es tan necesario? Porque solamente los creyentes son creyentes por el Evangelio, han sido alcanzados por el Evangelio, han creído el Evangelio, y cuando creyeron el Evangelio, según Pablo a los Efesios, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y de ahí ahora, sellados por el Espíritu Santo, pueden buscar ser llenos del Espíritu Santo y ahí vivir lo que Dios quiere para sus matrimonios. Por eso, vamos a lo que queríamos anunciar hoy. Solo podemos vivir los roles que Dios nos ha dado para el matrimonio. Solo podemos vivir los roles que Dios ha establecido para el esposo, para la esposa, cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando hemos sido alcanzados por el Evangelio. El Evangelio es poderoso. El Evangelio es el mayor anuncio que hay para nosotros. El Evangelio es la mayor noticia que nos han podido dar, que siendo gentiles, pecadores, apartados de Dios, enemistados con Dios, hemos sido reconciliados en Cristo con el Padre, hemos sido reconciliados por la gracia de Dios, hemos sido adoptados como hijos de Dios después de haber creído el mensaje del Evangelio, hemos sido insertados en la familia de Dios. Cuando creímos el mensaje del Evangelio, formamos parte ahora de la familia de Dios. Hemos recibido todas las promesas y las gloriosas bendiciones que tenemos, tanto aquí ahora en Cristo como para la gloriosa eternidad que nos espera. Hemos recibido innumerables maravillas por el Evangelio en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. Y ese Evangelio que nos ha alcanzado, ese Evangelio que nos ha hecho entrar en la familia de Dios, ese Evangelio que nos anuncia lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que nos ha quitado el corazón de piedra, nos ha dado un corazón de carne y nos ha puesto ahora, al creer el Evangelio, su Santo Espíritu, para que podamos andar en sus caminos ahora, en el poder del Espíritu Santo, buscando ser llenos del Espíritu Santo. Podemos tener un matrimonio transformado por el Evangelio. Muchas personas están queriendo que su matrimonio ande, pero les falta el motor. Les falta el motor. A veces lo tienen todo, tienen la casa, tienen los recursos, tienen dinero en la cuenta, un trabajo estable, una economía estable, tienen ropa, tienen lo material, tienen lo superficial, tienen la estructura, pero les falta el motor. Y por eso el matrimonio a veces no anda. Un matrimonio debe ser impactado por el Evangelio. Trae el Evangelio a tu matrimonio. Predicaos el Evangelio a ti como esposo, a tu esposa. Andad en el Espíritu, buscad ser llenos del Espíritu Santo, leed el mensaje del Evangelio una y otra vez, meditad en el mensaje del Evangelio una y otra vez y traed el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a vuestra vida como marido y como mujer, para que ese Evangelio pueda impactar vuestras vidas, para que podáis ser llenos cada día más del Espíritu Santo y así poder desempeñar
el rol de esposo y el rol de esposa que Dios ha determinado en su palabra. No podemos pretender que las personas vivan como un matrimonio que ha sido impactado por el evangelio sin haber sido impactados por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para que un matrimonio sea lo que anhelamos, el hombre que debemos ser, la mujer que deben ser, y vivamos ese matrimonio que describe la palabra y que para muchos a veces parece una utopía. No, ese matrimonio es posible en el poder de Dios. Ese matrimonio es posible cuando hemos sido marcados por el poderoso mensaje del evangelio, porque ese matrimonio solo es posible en la verdad de Dios, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que han sido alcanzados por el evangelio y buscan ser llenos del Espíritu Santo. Tu matrimonio puede ser mucho mejor de lo que es hasta ahora, pero recuerda el motor: llenaos del Espíritu Santo. En el próximo programa estaremos hablando de eso, cómo ser llenos del Espíritu Santo, para que así podamos todavía practicar más lo que hoy hemos aprendido. Pero yo les llamo a buscar en la palabra, meditar en la palabra, buscar a Dios, a someterse a Dios, porque esas serán las claves que estaremos tratando en nuestro próximo programa, Defendiendo mi Fe, aquí en Radio Eternidad. Y si no has visto los programas anteriores, recuerda verlos, y el de hoy, compártelo con tus amigos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.